Federico Doring es miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y ha hecho unas denuncias. Una denuncia a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, pero también de otros morenistas allegados. Lo tengo y nos vamos a enlazar contigo, mi querido Federico. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿cómo estás? Aquí me gusto saludarte. Igualmente, Federico. A ver, cuéntanos. Presentaste una serie de denuncias. Cuéntanos. Por huachicol Sí, fiscal, justamente de esto que hemos estado hablando. la presentamos desde el día 27 de agosto. La hicimos pública el día que estuvo el secretario Rubio en México, porque ese día el canciller dijo delante del secretario Rubio que el gobierno de la República asumía el compromiso de combatir el huachicol fiscal, el lavado de dinero y de combatir cualquier actividad que fortaleciera los cárteles del narcotráfico de México. Y bueno, si lo que se le dijo es sincero y no es nada más una mentira propagandística, pues la mejor herramienta para demostrarlo es la denuncia que yo presenté. La denuncia está en contra, como bien señalaste, de Andy López Beltrán, de Juan Carlos Madero Larios y de varios directores de aduana y otros servidores públicos por el delito en perjuicio de la hacienda pública del combustible contrabandeado denominado coloquialmente como huachicol fiscal. Y tiene como parte fundamental de la denuncia un documento firmado el 18 de agosto de 2022, es el oficio 812 del general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en el que le señala a Luis Crescencio Sandoval, a Audomaro, entonces el director general del Centro Nacional de Inteligencia, pues que se ha incumplido un acuerdo con el presidente de la República de cesar a Juan Carlos Madero Larios, a quien se le imputa que desde la posición que tenía en aduanas en la época de Horacio Duarte, era el que propiciaba el huachicol fiscal o lo coordinaba en todo el país. Y ese asunto está acreditado en este documento que hizo público por Guacamaya Leaks y que el gobierno quería ocultar y que yo he presentado ante la Fiscalía para que, no solo con el documento, con la información que respalde el documento y que obra en poder de la Secretaría de la Defensa, no deberían tener ningún problema en actuar penalmente en su contra. Ahora, la oposición ha estado diciendo, ¿no?, que han venido denunciando, Federico, que Morena es un narcogobierno, que son señalamientos serios, ¿no? Pero, ¿qué pruebas tienen ustedes al respecto, Federico? Por eso te pongo como aquí de ejemplo esta. Esta no es una prueba menor, es un oficio del general secretario de la Defensa, López Obrador. A ver, ¿cómo es que se logró lo de la Barredora? Con un estudio que hizo el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. ¿Quién lo hizo? A ver, el hijo de Luis Crescencio Sandoval. Esta información estaba en el gobierno de la República. Lo que dice Luis Crescencio Sandoval, el general de la Defensa, López Obrador, es que tuvo un acuerdo con él en el que se había acordado su cese. Mira, te lo leo un poco. El citado director de investigación informó que el licenciado Juan Carlos Madero Larios presuntamente recibe recursos de donaciones externos de las aduanas de Baja California y Sonora. Curiosamente, de donde están los detenidos, Sonora, está señalado por participar en posibles actos de corrupción relacionados al contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar cuando laboró en la aduana de Progreso de Yucatán, en el concepto de que dicho funcionario debió haber sido cesado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas en cumplimiento, Adela, a la instrucción del presidente de la República, la cual me fue informada el 25 de agosto de 2021. Había pasado casi un año desde que la Secretaría de Defensa le había manifestado al presidente la necesidad de hacerse de Juan Carlos Madero y nunca lo cesaron hasta después. ¿Por qué? Porque la periodista María Idalia Gómez ha hecho público un dato revelador, que Juan Carlos Madero es amigo de la infancia de Andrés López Beltrán, que incluso pasaban la infancia tiempo juntos en un fraccionamiento que se llama Galaxias en Tabasco, en Villahermosa, y que el propio Juan Carlos Madero se refería a la mamá de Andy como tía. Ese es el nexo que, según la periodista que ha hecho público, le dio el blindaje, la protección para que no fuese cesado y no se actuara penalmente en su contra. Y aquí viene a la recolección histórica esa frase emblemática de Andrés Manuel que dijo en 2019 que nada de que se hiciera taruga a la gente, que no hay ningún negocio grande que suceda en este país y que sepa el presidente. Bueno,
pues el desfalco a la hacienda pública en el sexenio anterior, solo de huachicol fiscal, es de 554,000 millones de pesos. Sí, por supuesto. Oye, Federico. O sea, ni modo que me pida a mí, Sheinbaum, Adela, que yo desvirtúe el dicho del general de la defensa. ¿Cómo le va? Se te lo pongo cándidamente. ¿Con qué maroma en la mañanera, qué machincuepa se tiene que echar la presidenta o Gertz para decir que lo que acordó Luis Crescencio con López Obrador y lo que le puso por escrito a Audomaro no tiene todos los elementos para soportar el dicho de esta carta? Bueno, si quieren investigar, basta con que pidan la documentación que respalda este oficio. Por lo pronto, la presidenta ya desestimó todas tus declaraciones, tus denuncias, dijo que se trata de pura politiquería. Y pues no piensas que pase mucho, ¿o sí, con las denuncias? Es que, a ver, mira, ellos son, ciertamente, como se los dije yo yo tengo con mucho orgullo que fui el primer político que les dijo que era el partido del huachicol, del fentanilo y del narcopolítico. Se los dije desde que se hizo la adscripción a la Sedena de la Guardia Nacional en la reforma del Plan C. Y el tiempo me ha dado la razón. Cuando yo empecé a ver a todo el mundo me decía, pruebas. Pues ahí están las pruebas. Tuvieron que actuar en contra de estos pillos. Yo llevo meses, tú me has oído exigiendo a Harfuch que los decomisos hollywoodenses tuvieran consignaciones penales, porque los barcos no son delincuentes, las pipas no son delincuentes, los carrotanques no son delincuentes. Los delincuentes son las empresas que contrabandean, auspiciadas y solapadas por estos corruptos de Morena en las aduanas y en los puertos como funcionarios federales. ¿Qué cambió? ¿Por qué la denuncia ahora vale lo que valía, digamos, más que antes? Uh-huh. Porque cambió el contexto. Porque en el caso de los sobrinos del almirante Ojeda, que se hicieron tarugos y nunca investigaron nada, se hicieron también tarugos aquí. Pero ahora que ya están metiendo a la cárcel a los responsables y ahora que tienen la amenaza de narcoaranceles de Trump, se nos olvida a veces, a mí no, pero se nos olvida que seguimos en el plazo de los 90 días que dio Trump para no imponer aranceles. Este tipo de medidas que vienen de que ya no se pudo mantener la impunidad de estos decomisos indetenidos, porque no tiene nada nuevo más que los mismos que eran responsables cuando confiscaron el primer barco en Tampico, y los sobrinos políticos pues ya habían sido denunciados y ya había trabajo periodístico de Claudio Ochoa y de Loret de Mola, de muchos que habían escrito sobre el famoso Andy y sus nexos con el huachicol. No inventaron nada nuevo, no le han podido congelar un centavo mal habido a una sola empresa a la que importó los millones de litros de diésel del barco de Altamira o a la de Guaymas. No han podido ejercer la acción de dominio en contra del senador Novelo, militante y fundador de Morena Baja California. Es decir, no tienen ningún avance, nada más consignaron y a los que ya estaban como servidores públicos en el radar, y curiosamente se empiezan a suicidar y a sufrir ejecuciones los que tendrían información de quién es el capo de capos. ¿Qué cambió el contexto? Si México a raíz del sí, golpe que se le dio a la red de huachicol fiscal, ¿no? De arrestos de marinos. Ha habido dos marinos que curiosamente, infortunadamente, se han suicidado. Los dos que ya estaban involucrados. No se ha confirmado lo del suicidio de ayer, ¿no, Federico? Bueno, pero es el dicho oficial, yo no voy a prejuzgar, pero si les quieres conceder el suicidio, bueno, curiosamente es lo mismo que pasó con Sergio Carmona. Sergio Carmona, el que les enseñó a hacer el negocio del huachicol fiscal y al que ejecutaron en San Pedro Garza García meses después de las elecciones del 21. El rey del huachicol, ¿no? Allá en Tamaulipas, pues. Así es, pero porque su hermano ya se había ido a presentar una corte en Estados Unidos, y entonces para que no cantaran como cantan en las cortes de Brooklyn y Chicago los Chapitos y el Mayo, pues están silenciando a los socios que tenían de complicidad. Pero yo esta denuncia sé que tiene el contexto de que el gobierno de Estados Unidos no va a permitir que se hagan tarugos porque ya no vamos a estar en el sexenio de los abrazos al narco. No avanzaron las denuncias en el sexenio anterior, bueno, pues porque el presidente era el principal responsable de todo lo que sucedía. Pero ese contexto ya cambió. Y qué bueno que la presidenta Sheinbaum decidió aplicarles la justicia y no seguir protegiendo a los narcos de su partido. Sí, que dicho sea de paso, y me parece que para ti es importante decirlo, tú no incluyes a la presidenta Sheinbaum en estos señalamientos de narcogobierno, ¿no? No, claro que no. Yo celebro que ella
rompió el pacto de los abrazos al narco López Obrador, porque todo esto ya se sabía. O sea, yo no estoy inventando el agua tibia, todas estas cosas ya estaban en el escritorio de López Obrador. Ya estaba Alfonso Romo lavándole el dinero a 4 cárteles del narcotráfico con Vector desde el gobierno anterior. No hay nada nuevo. Lo que sí es nuevo es que Harfuch ya acabó con esta puesta en escena de decomisos sin delincuentes. Y qué bueno que ya hay presuntos delincuentes ante la justicia, porque esto insultaba tu inteligencia, la de tu audiencia y la de todos. Ay, el barco llegó solito y pretendía descargar solito y no había ningún detenido, ¿no? Y los carrotanques y todo, como decía yo, Adela, como si fueran animalitos pastando así silvestremente en la pradera. Y cada vez que tenía un decomiso Harfuch, ¿qué crees? No había un solo balazo, nadie cuidaba la mercancía, nadie se resistía al decomiso. Era como hollywoodense. Ahora sí que esas imágenes ni Hollywood las tiene. Eso qué bueno que se acabó y qué bueno que los empiezan a presentar ante la justicia a todos, a los de las empresas corruptas y a los funcionarios corruptos, y eso se lo tengo que reconocer a Sheinbaum. Se tardó Harfuch, pero bueno, finalmente ya lo hizo. Ahora, te nos fuiste por un segundo, pero ahí estás. La presidenta dijo que pues se va a llegar hasta las últimas consecuencias y hasta tope donde tope, pero pues ¿qué piensas al respecto, no? Porque pues ahí hay muchos intereses políticos ahí también, Federico, ¿no? A ver, yo creo que para que no se llegue a las últimas consecuencias, se están dando tragedias de supuestos suicidios. Para que no se llegue a las últimas consecuencias, está prófugo de la justicia uno de los 2 sobrinos políticos del almirante Ojeda, porque solo está detenido uno. Pero se acaba de hacer público un reportaje donde este otro, aparte de guachicolero, hace negocios con el hijo del gobernador Durazo. Sí, lo sacó ayer Loret, ¿no? Sí, lo sacó Loret ayer, yo lo vi. Así es. Entonces, curiosamente, a algunos sí les alcanzaron a dar el pitazo, pues quizá por el blindaje del gobernador, y al otro hermano es al que van a poner ahí tras las rejas en el altiplano algún tiempo. Entonces, eso no es hasta donde tope. En la medida en la que no esté detenido el otro marino vinculado al huachicol fiscal, sobrino político del almirante Ojeda, pero que es el que hace negocios en Sonora con el hijo del embajador Durazo, no va a ser tope a donde tope. Y mientras no detengan a Juan Carlos Madero Larios, no va a ser tope a donde tope. Y ya viste tú el amparo que anda promoviendo Tania Contreras cuando sabía que venían las órdenes de aprehensión en Tamaulipas. Qué curioso que ella se enteró, como que alguien le hubiera avisado. Es muy casuístico porque ella metió el amparo el 31 de agosto, yo presenté la denuncia el 27, todos los detenidos fueron hasta septiembre. Ahora, hay quien dice, y te doy nombres y apellidos, Humberto Prieto, el legislador local morenista, que dice que tú recibiste instrucciones del exgobernador Cabeza de Vaca para hacer estas denuncias porque te vieron recientemente con él allá en McAllen, en Texas, ¿no? ¿Quieres que honre esa babosada con un comentario? Me parece que no lo merece, pero si quieres lo hago. ¿Te pasa información, Cabeza de Vaca, o qué, Federico? No, si este diputado fuese tantito menos ignorante, podría ver en el diario los debates lo que te dije. Yo fui el primer político, el primer diputado de todo el Congreso que habló en contra del huachicol fiscal muchísimo antes, desde el año pasado. Sí, lo que pasa es que su ignorancia rebasa su capacidad. Has estado aquí varias veces hablando de este tema. Sí, llevo fácil un año, entonces estás informada, no como este diputado que le encanta ser ridículo y exhibirse en su ignorancia. Llevo un año hablando, independientemente de con quién tenga yo una militancia en mi partido y con quién no la tenga. Yo fui el primero que dijo que había huachicol fiscal. Tú sabes que presentamos reservas en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la ley de inteligencia que no aceptó Harfuch para darle herramientas para combatir el huachicol fiscal, no solo en términos de inteligencia, sino del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, las mismas que vamos a volver a plantear ahora en el paquete económico para todo lo que tiene que ver con la ley de ingresos. Entonces, yo llevo un año peleando esto, que me manden a un patiño a tratar de distraerme, pues es una provocación en la que no quiero caer, porque pues, como no me pueden sostener sus argumentos a nivel federal, pues me mandan un patiño local, pero lo voy a dejar como está, en el ridículo estatal. Ya, oye, ahora, ¿qué crees que pase luego de este golpe, no, a la red de huachicol fiscal? ¿Van a continuar? ¿Veremos más arrestos de prominentes personajes, digamos? En este caso fue de la Marina, pero ¿qué crees que ocurra?
A ver, yo exijo que ocurran cosas. ¿Qué es lo que no ha hecho Harfuch? Y ya no tiene excusa, ¿eh? El nuevo titular de la UIF es recomendado de él, viene a trabajar con él. Sí, sí, sí. ¿Qué exijo? Gente de él, que les confisquen el dinero mal habido, que todos esos buques, carotanques, pipas, sean motivo de extinción de dominio, que los terrenos en los que contrabandeaban sean decomisados en extinción de dominio, que vayan por el dinero mal habido de las empresas. Eso no lo han hecho. Y si el gobierno en verdad va a ir a donde tope, tiene que rastrear el dinero. Y si rastrea el dinero a través de las empresas, va a llegar a los políticos que las están solapando. Eso sí lo están haciendo en Estados Unidos. La familia Jensen, estos guachicoleros del estado de Utah, ya están en un proceso ante una corte de Texas desde mayo. ¿Por qué en Estados Unidos sí están procesando a los guachicoleros que se coluden con autoridades y delincuentes mexicanos y aquí hasta apenas hace unos días? Es una gran pregunta para Harfuch. Entonces, pues seguramente pues habrá ese tipo de consecuencias, ¿no? Y seguramente veremos otro tipo de arrestos. Y aparte tenemos, por supuesto, los testimonios de los Chapitos y el Mayo. Sí. Que irán administrando allá, ¿no? En Estados Unidos a su conveniencia, Federico. Sí, pero si les dan información de la trazabilidad del dinero, el enorme incentivo para esas autoridades, y tú sabes que ellos el dinero, ven esos decomisos como parte, digamos, de bonos, comisiones para quienes llevan a cabo las investigaciones y los casos, pues que les quiten todo el dinero es lo que debería de pasar. Eso no ha pasado y de eso la presidenta no ha dicho absolutamente nada. Harfuch hoy no dijo ni media sílaba de eso y eso todavía está pendiente. No basta con meterlos a la cárcel, habría que quitarles el dinero mal habido. Pues sí. Oye, por cierto, hoy se cumple justamente un año de la guerra entre Chapiza y Mayiza allá en Sinaloa, y esto, pues a decir de todos los expertos en materia de seguridad, no parece tener fin, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, ¿no? Porque buena parte del aparato del Estado de Seguridad está ahí tratando de resolver el tema, ¿no? Yo no estaría tan de acuerdo con que se ha hecho un esfuerzo. A ver, Harfuch fue a pasar Navidad ahí propagandísticamente. Y acuérdate cuando fue con el general Trevilla a caminar y decir que la plaza era segura. Sí, claro, rodeado por 80 militares, ¿no? Y creen que un evento propagandístico de un día va a traer la paz y la seguridad. Por eso marcharon 50,000, 60,000 personas el fin de semana. Ya vimos que no. Ir a pasar Navidad ahí no es garantía de seguridad. Caminar con el general secretario rodeado de 80 militares no es garantía de seguridad. Ellos, como alguna vez dijo Ciro Gómez Leiva, combaten la inseguridad con propaganda. Y ya no les alcanza, Federico, pues ya no les alcanzó. Pero la volvió a decir Rubén Rocha, que dijo, sí, no tenemos paz, no la hemos logrado, pero seguimos trabajando. El mismo gobernador que convocó al Mayo con uno de los hijos del Chapo, con Melesio Cuen, y nos fabricó la muerte de Melesio Cuen. El mismo embajador que con todo cinismo dice, sí, me junté con los dos capos para ver el tema de la Universidad Autónoma del Estado. De ese grado es la podredumbre. Ya ni siquiera tienen vergüenza de decir, sí, mi gobernabilidad dependía de un acuerdo con los dos principales capos del Estado para poner orden en la Universidad Autónoma del Estado. No, bueno. Acuérdate que al Mayo, el que lo cuidaba y no ha vuelto a aparecer, era un policía de la Fiscalía del Estado. Su guardia personal era alguien de la Policía de Investigación de la Fiscalía, donde tuvo que presentar la denuncia a Sara Bruna. Pues sí, claro, más narcopolítica es imposible. Eso no aparece ni en las series de Netflix, Adela. Y todo eso lo supimos por el Mayo. Claro, que lo negó primero Rubén Rocha y luego el Mayo lo desmintió. Sí, y el otro terminó reconociendo que nunca había ido a Estados Unidos, como nos quiso engañar. Pues así están las cosas. Oye, y ya te tengo aquí y te pregunto, ¿llegó finalmente el paquete económico a la Cámara de Diputados? ¿Qué anticipas, Federico? Llegó ya tarde, ¿no? Ya. Sí, anticipo una cosa muy complicada, porque el gobierno te dice que va a tener menos ingresos fiscales el 2026 que el 2025. Van a cubrir el hueco de lo que no tienen recaudado, una economía a la baja con deuda, y eso no es una buena señal. La presidenta cada vez tiene menos margen de maniobra presupuestal, porque cada vez destina más parte de nuestros impuestos a pagar la deuda. Ahora tenemos esta artimaña de los impuestos de la salud, que dicen que van a pagar más impuestos quienes consuman tabaco, alcohol,
o azúcar, pero ese dinero no se destina a salud. En realidad, el rubro de salud cae en términos reales presupuestalmente y con muchas incongruencias, porque incluso los refrescos que no tienen azúcar van a pagar el impuesto. Y yo ponía un ejemplo cándido el otro día. El azúcar de los refrescos, sí es muy nociva para la salud. Esa sí hay que grabarla. Y oye, y el azúcar y los componentes no sanos de los chocolatitos y el bienestar que tienen estas etiquetas, con esos no va a hacer nada la presidenta. Y los chocolatitos de los hijos de ya sabes quién, esos tampoco. Esos también pueden ser no sanos para la salud, pero esos no les vamos a poner ni un centavo de impuesto. ¿Por qué el azúcar del bienestar es sana y no merece impuestos? Y el azúcar de todos los otros productos es la que sí se va a grabar. Bueno, es que el chocolate siempre es sano, ¿no? El chocolate es sano, el cacao es sano. Sí, pero no solo están hechos con cacao. Y ese cacao, acuérdate que está subsidiado con Sedatu para que se lo vendan barato a los hijos de ya sabes quién. Eso no se lo ofrecen a las otras marcas. Ahora, ¿qué más trae? No sé qué hayas podido ver o que hayan podido ver, pero ¿qué trae el presupuesto? En términos generales trae el blindaje de los programas sociales. Eso es bueno, que se les va a dar continuidad, que sí están garantizados, pero estamos viendo que gran parte del presupuesto es pagar deuda, nómina y los programas sociales. Eso nos deja en incertidumbre de si finalmente se va a lograr tener abasto de medicinas, de vacunas, de medicamentos, si se va a poder hacer infraestructura de carreteras en buen estado. Un país que no moderniza su infraestructura es un país que pierde competitividad. Es un presupuesto que no tiene... A ver, Adela, te lo pongo así. Dime una sola obra relevante, nueva, que haya anunciado la presidenta. Ninguna. No tiene dinero para hacer una sola obra. Pero está dando continuidad a las que le dejó el anterior. ¿No parece que en el presupuesto viene algo de obra? Sí, bueno, obra menor, pero no una obra como las que suelen marcar el sello de una presidencia de la República. O sea, ella está tan agobiada por pagar la deuda a proveedores y el boquete que le heredó Octavio Romero en Pemex, que entre eso y la deuda no tiene margen para un proyecto propio. Todos los presidentes tienen alguna obra emblemática, alguna obra que les parece que es la que es su sello, es su legado. Yo todavía no la veo en la presidenta, no sé si tú hayas identificado alguna, pero todavía no veo cuál va a ser su legado histórico que diga, esto fue innovación de la presidenta Sheinbaum, este fue su legado, ella lo construyó, ella lo diseñó, es una obra de dimensiones mundiales. Bueno, pues ya vamos en el año 2, uno supondría que ya tendríamos listo algo, porque no son obras que se construyan en un año. Sí. Oye, y llegó bien tarde, ¿no? El presupuesto. Llegó bien tarde. Barriendo. El chisme aquí en los pasillos, ¿Cuál en fue? La Comisión de Hacienda, en la que yo formo parte, es que estaban calibrando de tanteómetro cuánto iban a subir los impuestos, estos especiales de producción y servicios. Y eso lo tenían que reflejar en la carátula de la ley de ingresos. Por eso andaban moviendo el horario. Pero todo es así, ojo de buen cubero y de tanteómetro, y a ver cuánto dinero necesitamos, pues tanto, pues ahí súbele, bájale, ¿no? Muy poco responsable. No es una señal de certidumbre para nadie cómo se elaboró un paquete que se presentó así al cuarto para ratito y sobre las rodillas. Entonces hay aumento en impuestos, ¿no? En algunos impuestos. Sí. A pesar de que se dijo que no lo harían, se traicionó de nueva cuenta esa palabra. Ya. Bueno, pues vamos a estar atentos, Federico. ¿Hasta ahí las denuncias que vas a presentar o van a haber más? No, la voy a ampliar, ¿no? Por supuesto. Esta la vas a ampliar. Esta, claro. Ahora que tengo tanta información nueva, pues tengo más elementos para ampliarla y para que se pueda robustecer. No solo el caso de Juan Carlos y de Andy, sino todos otros, ¿no? Que están pendientes. Ya. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo, Federico. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Buen día, igualmente. Oigan, en otros temas, un mexicano detenido en Estados Unidos y enviado ilegalmente a Sudán del Sur fue repatriado finalmente el fin de semana. Y desde aquí lanzó un mensaje bastante fuerte contra Donald Trump. Pero la historia completa es de Daniel Ibáñez.